Hey, ¿qué tal, web emprendedores? Te saluda Dante, graficowebs.com, y desde el Mentor Mundo para el Mundo. El día de hoy vamos a ver algo clave, algo importante que tiene que ver al momento de contratar un hosting, ya sea para tu propia web, para tu tienda online, para tu blog, para tu nicho, etcétera, ¿sí? Te voy a mostrar las diferentes clases de hosting que hay para que tú elijas de acuerdo al que va, de acuerdo a tu proyecto, de acuerdo a tu tipo de negocio, y que tú estés, digamos, más despierto al momento de elegir el que es más adecuado, ¿sí? Porque hay muchas empresas, hay muchas ofertas ahí en el mercado, y al haber tantas opciones puede ser que tú sufras de parálisis por análisis y no sepas a la final cuál decidir. Entonces aquí el propósito de este video es que tú tengas una guía clara sin entrar en muchos tecnicismos, pero que sepas la diferencia entre uno y otro y tú puedas elegir la mejor opción para ti, ¿sí? Si es que no has oído nunca sobre hosting o no sabes de qué mismo trata el hosting, pues te podría decir en pocas palabras que viene a ser el espacio donde se van a alojar todos los archivos de tu web, pueden ser textos, imágenes, videos, etcétera, para que tu web esté online, esté visible para el mundo, ¿sí? Y esto tú lo pagas de forma anual o mensual. Dicho esto, comencemos. ¿Qué tipos de hosting hay en el mercado? Bueno, vamos a empezar así como quien dice lo más básico de lo básico, y este es, por ejemplo, un hosting gratuito. Como su mismo nombre lo indica, aquí tú no vas a pagar nada, tú vas a recibir un alojamiento ahí, pero el problema que tenemos ahí es que tus archivos van a estar ahí almacenados, todo bien, pero normalmente cuando te ofrecen un hosting gratuito tienes un grave peligro, que se pierdan los archivos de tu web. Bueno, eso yo lo comenté en alguno de mis videos de la primera serie de hosting. Si no lo has visto, te comento ahí mi experiencia. Es más, te voy a dejar una tarjeta aquí en el video. Eso es una. Y también que el dominio tenga algún tipo de extensión rara y que no sea comercial, ¿sí? Esto es lo más básico que hay, ¿sí? Si tú vas a crear un proyecto en serio para tu negocio, para el proyecto online que quieras sacar, no lo recomiendo, ¿sí? Pero es lo que hay, así que bueno, tómalo en cuenta. Y ahora sí, vamos con el siguiente tipo de hosting. El siguiente tiene que ver, o se llama, digamos así, como compartido, ¿sí? Aquí ve esto para que me puedas entender mejor, como su mismo nombre lo indica, aquí se comparten los recursos, ¿sí? Entonces, digamos, voy a poner una comparativa para que se pueda entender mejor. Digamos que vives en un conjunto habitacional, digamos de unas 20 casas. Entonces, en toda esa área, ¿sí? Donde está el conjunto se comparten los recursos, entonces, pero está dividido en forma individual por casas. Entonces esa casa vendría a ser tu tu plan que has contratado con tu dominio, ¿sí? Pero comparten todos los recursos, ¿sí? Esto tiene que ver a nivel de servidor, ¿sí? Y están dentro, como quien dice, dentro de esa cajita, dentro de ese conjunto, y aquí se comparte. Entonces, dentro de esto hay muchas empresas que ofrecen el hosting compartido con diferentes planes, pero a la final todos están dentro de esa misma cajita, ¿sí? Entonces, esta es una de las opciones, digamos, que más se utilizan en el mundo, ¿sí? O uno de los tipos de hosting que más se ofrecen, ¿sí? Porque normalmente cuando una persona está por empezar, ya sea que elija el gratuito, se pasa al compartido o empieza directamente con el compartido, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay muchas empresas que ofrecen esto y es una muy buena opción para comenzar. Así que bueno, vamos con el siguiente tipo de hosting, y es el VPS o Virtual Private Server, que en este caso voy a seguir con la comparativa del conjunto habitacional, en el cual aquí haz cuenta que en el compartido,
por ejemplo, teníamos dentro del mismo conjunto 20 casas. Pero ¿qué tal si tú en vez de utilizar una casa, utilizarías unas 5 casas o 3 casas? Es decir, tienes más espacio para ti, pero también tienes más recursos de, digamos, a tu favor, ¿sí? Pero estás dentro de ese mismo servidor, dentro de esa misma caja. Es decir, es mejor a nivel de recursos comparado con el compartido, ¿sí? Porque ya no estás ocupando una partecita de lo que era, por decirte, una casa, sino a lo mejor estás ocupando 2 o 3, que va a depender del tipo de plan que tú elijas, ¿sí? Entonces es una mejora, y esto normalmente vas a utilizar si ves que tu proyecto requiere a nivel de cantidades de más tráfico de visitas a tu sitio. Entonces conviene este tipo de hosting, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente, porque está relacionado con este de aquí, y este es el elástico, ¿ya? Este hosting se caracteriza porque su mismo nombre lo indica, ¿no? Es flexible, que va a depender del tipo de uso que tú vayas teniendo, o los picos de tráfico que vayas a tener, y dependiendo de eso también hay algunas empresas que ya te ofrecen este tipo de hosting, que lo llaman a sí mismo elástico, ¿no? Con sus diferentes planes. Ahora, es posible que este tipo de hosting le vaya a reemplazar al VPS, ¿sí? Porque a nivel de uso, o sea, facilidad de uso, es más fácil comparado con el VPS, ¿ya? Porque a nivel técnico es un poquito más complejo, y si no te gusta esa parte, entonces haz cuenta que el elástico a nivel de uso viene a ser como la parte de compartido, ¿sí? Pero con más recursos, ¿sí? Y es más flexible a nivel de uso, y también con la facilidad de uso comparado con Virtual Private Server, ¿sí? Entonces, como te digo, aquí hay también diferentes planes. Hay varias empresas que ya están ofreciendo así, literalmente, como hosting elástico, ¿no? Entonces, esta es una mejora, ¿sí? En este caso relacionado con el compartido, y yo también le veo con el VPS, ¿sí? Entonces esa es una opción que tú tienes ahí a tu favor, y lo puedes también comparar, y veas también las diferencias que hay entre el uno y el otro, ¿ya? Ahora, ¿por qué este no le va a reemplazar totalmente? Porque hay muchas páginas, sitios que tienen alojados con este tipo de hosting Virtual Private Server, pero es posible que luego esto, que de aquí se pase a elástico, yo diría así, porque hay muchas ventajas a su favor, pero bueno, eso será cuestión de tiempo. Vamos con el siguiente tipo de hosting, y este es el cloud, ¿no? En este caso, este hosting está alojado en la nube, pero a diferencia del compartido, el VPS o el elástico, es que aquí hay varios, por decirte, como servidores, ¿sí? Que están conectados a la nube. La ventaja de esto es que si se cae, por ejemplo, uno, está otro que le va a reemplazar. Entonces la ventaja de esto es que tú, en este caso, tu servicio a nivel de hosting, o en este caso sería tu web, va a estar online, o sea, no se va a caer, o sea, hay muchas más posibilidades de que el servicio sea, en este caso, totalmente, no siempre al 100, pero hay muchas más posibilidades comparado con un compartido, porque aquí dependemos de un equipo, ¿sí? Haz cuenta que si otra vez pongo mi relación a nivel de un conjunto, estamos dentro de esa misma área, pero con unos recursos que nos da el servidor, ¿sí? Lo mismo pasaría con el VPS y el elástico. Ahora, la ventaja de un hosting cloud es que también puede ser compartido, puede ser un VPS, o también puede ser elástico, ¿sí? Y es que es flexible este hosting, ¿sí? Es como en este caso, porque tiene esa facilidad, ¿no? Porque dependiendo del tipo de recursos que requiera una web online, se ajusta y se requiere, y ahí, dependiendo de esto también hay diferentes planes, ¿sí? Y esto también en sus comienzos, cuando recién salió, era un poco, a nivel de coste era alto, pero ahora en la actualidad prácticamente comparte a nivel de precios como si fuera un compartido, pero con la diferencia de que
Ya no dependemos aquí de un equipo como tal, ¿sí? Sino que aquí ya nos conectamos directamente a la nube con diferentes servidores online. Entonces se cae uno, está el otro y tenemos la ventaja de que nuestro proyecto va a estar, como quien dice, uptime todo el tiempo. Así que bueno, vamos con el siguiente tipo de hosting y este es el dedicado, ¿ya? Este hosting es, como te diría, como una versión superior al VPS, ¿no? Hay ciertas web que también te ofrecen como semi dedicado o dedicado. A la final va a ser una mejora, ¿no? El dedicado va a ser mejor que el semi dedicado. Y bueno, aquí simplemente es que, digamos, tú quieres para una web que tiene bastante tráfico y tú quieres que tenga todos los recursos más altos a nivel de memoria, a nivel de espacio en disco, a nivel de los core de procesador, ¿sí? O un procesador potente. Entonces la diferencia es que, por decirte, comparado con el compartido y con el VPS, aquí tú tienes un mega equipo o un mega procesador que es propiamente exclusivo para tu proyecto, ¿ya? A diferencia de los otros que es compartido, que estás en este caso compartiendo con distintos proyectos, aquí es una sola y en este caso es exclusivo para tu proyecto. Claro, un tipo de este hosting que es dedicado va a ser mucho más costoso comparado con los otros que te acabo de mencionar, propiamente porque aquí estamos utilizando todos los recursos disponibles, pero exclusivamente para tu, tu proyecto, ¿no? Entonces es que yo le comparara con el conjunto habitacional, es como que yo, en vez de que, qué sé yo, eh, a nivel de guardianía, se me ocurre, a nivel de áreas verdes, en vez de yo estar compartiendo con todas las personas que habitan en ese conjunto, todo eso lo tengo disponible para mí. La guardianía lo tengo para mí. Eh, Distintos servicios exclusivos solamente para mí. No voy a encontrar que están ocupados todo eso porque estoy pagando por ese precio, ¿no? Entonces esa es la ventaja de este tipo de hosting. Vamos con el siguiente. Este tiene que se le llama conocido como el reseller, ¿sí? Y este tipo de hosting sirve en el caso que, digamos, para dos tipos de negocio, ¿no? La una en el cual tú quisieras revender el servicio de hosting, pero con marca blanca. Es decir, tú puedes poner tu propia empresa de hosting, tú mismo creas los planes, cada uno tiene su propia cuenta de SidePanel y ahí tú puedes tener tus clientes, ¿de acuerdo? Para que tú puedas vender el servicio de hosting. Esa es una. O la otra, que también si tú te manejas con varios clientes, en vez de estar utilizando, se me ocurre, un compartido o un cloud, un elástico o un VPS, lo que sea, aquí lo que nosotros es administramos varias cuentas, ¿sí? Que puede ser a nivel de agencia y en base a eso nosotros tenemos organizado de forma separada, ¿sí? Eso es algo que yo lo recomiendo, más bien en vez de estar utilizando, pero como te digo, depende del tipo de proyecto que tú vayas a utilizar, ¿sí? Así que, bueno, ese es este tipo de hosting. Este hosting también es a nivel de costos, es más costoso comparado, por ejemplo, con un compartido, ¿no? O a nivel de costes puede estar pareciéndose al dedicado, ¿sí? Que va a variar dependiendo del tipo de planes, del número de cuentas y el número de espacio en disco. Así que eso es algo que tú ahí lo puedes ir comparando y revisando entre diferentes proveedores. Vamos con el siguiente tipo de hosting. Y aquí le pongo como los especializados, ¿ya? Cuando hablo aquí de especializados, vas a ver que en diferentes proveedores te dicen, por ejemplo, hosting especializado en WordPress, ¿ya? Hay otros que te dicen especializado en WooCommerce. Hay otros que incluso dicen en Drupal. Hay otros que, por ejemplo, te dicen para Windows, que ya eso sería, por ejemplo, para programadores. Y así vas a encontrar, ¿no? O sea, hosting para tal cosa. Incluso a nivel de constructores web. Por ejemplo, he visto
hosting especializado para Divi o hosting especializado para Elementor, ¿ya? Ahora, esto, por ejemplo, ¿en qué se difiere o en qué se diferencia? Por ejemplo, a veces has de haber visto que dice hosting web, ¿no? Entonces, un hosting web, por lo general, es un generalista, o sea, tú puedes ahí ponerle un Joomla, puedes ponerle un WordPress, puedes ponerle un Drupal, a la final te puede valer para cualquier tipo de esos proyectos. Pero cuando hablamos de especializado, ya sea, por ejemplo, para WooCommerce, para WordPress o para ciertos constructores, entonces significa que a nivel de recursos, a nivel de PHP, a nivel de espacio en disco y otras características que va a depender del tipo de SMS o constructor que requieren a nivel técnico, eso ya está por default, ¿sí? Para que tú puedas utilizar sin problema alguno, ¿sí? Lo que en cambio a nivel web, como es un hosting generalista, es posible que ahí tengas algún tipo de incompatibilidad o a nivel de recursos porque no están propiamente especializados para eso, ¿sí? Entonces, eso debes ver, ¿sí? Si ese hosting a nivel de las características técnicas cumple de acuerdo a lo que tú vas a necesitar, ¿ya? Como te digo, hay hostings web que sin necesidad de que sean especializados en WordPress o en WooCommerce, etcétera, pero sus características técnicas, cuando tú te pones a analizar, vas a ver que cumplen con lo que tú requieres, ¿sí? O que, por ejemplo, WordPress requiere o a lo mejor Elementor lo exige. Entonces, eso es algo que tú debes ahí tomar en cuenta, ¿sí? Y vamos con el último hosting, que bueno, no creo que lo vayas a utilizar, pero lo pongo ahí como cultura general, ¿sí? Que se llama el Cloud Computing. Estos son, por ejemplo, para ya proyectos grandes, ¿sí? En el cual se requiere una gran cantidad de personas que visitan tu sitio. Entonces, para que te hagas una idea, aquí va, por ejemplo, Amazon, que Alibaba, DigitalOcean, Google Cloud, Oracle, o sea, son de ese calibre, ¿no? Entonces, como te digo, son para proyectos grandes de miles de visitas y en este caso para grandes empresas, ¿sí? Entonces, ahí está un resumen de los tipos de hosting que hay, ¿sí? Y ahora sí vamos a hacer una breve conclusión para recomendarte por cuál irías, por cuál no irías, cuál sería lo mejor, lo más adecuado para ti y en base a eso tú puedas elegir la mejor opción, ¿sí? Y aquí vamos. Entonces, digamos que estás en la lona y cuando estás en la lona, es decir, no tienes nada de nada, entonces podrías empezar con un gratuito, pero tienes el riesgo, como te había comentado, pues que se te borre tu web, no es nada seguro, a nivel profesional no se ve bien. Y esto yo lo recomendaría en el caso que seas un estudiante o quieras hacer algún tipo de pruebas para ir probando, por ejemplo, WordPress y todo eso. Genial, todo muy bien, ¿sí? Ahora, si tú ya deseas empezar un proyecto en serio, de tu empresa, de tu emprendimiento, entonces puedes elegir un plan de hosting compartido de, de la empresa que tú veas que sea más adecuada para ti. Sí, yo te he comentado aquí dentro de esta serie de videos de hosting algunos que yo he utilizado y actualmente no uso. En los próximos videos yo te voy a sacar un video donde yo te recomiendo el hosting que yo uso actualmente y a lo mejor tú puedas utilizar ese, ¿sí? Entonces, puedes utilizar, yo te recomiendo, a veces hay personas, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no, es que yo quiero empezar con todas las de ley y quiero que mi hosting, no sé, o sea, no quiero que mi página se me caiga. Y entonces se buscan hostings de mayor coste, de mayor capacidad, pero a veces no tiene mucho sentido que tú inviertas en algo de gran coste o de gran inversión si a la final tú estás recién empezando y no sabes también la cantidad de tráfico que vas a recibir. Entonces estarías ahí, en este caso, gastando más de lo que tú puedes realmente sacarle el provecho, ¿no? Entonces, a nivel de optimización de recursos, yo te recomendaría que empieces con un hosting compartido, ¿de acuerdo?
Tampoco no te voy a decir que escojas el más barato, puede ser un término medio, ¿sí? Y con eso ahí vayas viendo el, cómo se desenvuelve el servicio, si no tienes ningún problema, todo eso, ¿sí? Entonces, esa sería mi mejor opción. Y de ahí tú vas viendo, si es que, por ejemplo, aumentan más visitas, ves que requieres más recursos, etcétera. Entonces ahí tú ya puedes pasarte ya sea a un mejor plan a nivel de los compartidos, esa sería mi recomendación, ¿sí? Si tú ves que a la final es casi lo mismo, entonces podrías pasarte. No te recomendaría mucho un BPS, ¿sí? Porque vas a tener a nivel, si tú eres un emprendedor o empresa, sería más una complicación. Preferiría un elástico o mejor un cloud, ¿sí? Esa sería mi recomendación. Ahora también tú puedes contratar directamente hosting clouds porque también vienen a ser compartidos como te acabo de comentar. Entonces si tú tienes o ves la opción dentro de tus proveedores que te ofrecen cloud que son también compartidos, sería mucho mejor, ¿sí? Eso. En el caso aquí de dedicado, si ves que realmente tu proyecto requiere eso, entonces podrías pasarte, pero como te digo, esto sería ya para casos ya de alta cantidad de tráfico y de altos recursos, ¿sí? O también puedes verificar si tu hosting cloud dentro de los planes satisfacen eso, ¿sí? Entonces ahí puedes hacer eso. Si tú quieres ponerte un negocio a nivel de, puede ser agencia o a nivel de varios clientes o de reventa de hosting, entonces te recomiendo en este caso el plan reseller, ¿ya? Y a nivel de especializados, si tú quieres, sabes que tú trabajas, por ejemplo, exclusivamente con algún tipo de plataforma, por ejemplo WordPress, entonces puedes elegir un hosting especializado en WordPress o con WooCommerce o con Elementor, ¿sí? Y este último, bueno, como te acabo de comentar, este creo que no lo vas a utilizar, pero estos serían en esencia los tipos de hosting, ¿sí? En un próximo video te voy a indicar los aspectos fundamentales que deberías tomar en consideración a nivel de contratar un hosting para que tú elijas la mejor opción, ¿sí? Así que estate atento a los siguientes videos que voy a ir sacando. Y recuerda, si necesitas alguna ayuda o con una consultoría sobre el tipo de hosting de lo que requieres para tu proyecto, me puedes contactar en graficowebs.com. Así que, sin más, será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.